Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas un día más al canal. Yo soy Rocío y esto es Libros al Alba. En el vídeo de hoy, y aprovechando un poco el mes del Noviembre Dulce, que es esta iniciativa que promueve la lectura de libros de romántica, pues venía a hablaros sobre no sé si género, pero sí un tipo de libros que, aunque no sean romántica pura como tal, sí que uno de los pilares fundamentales es la trama romántica dentro de sus historias. Ya digo, la romántica como tal, si seguimos al pie de la letra pues sus bases y todo lo que establece que una novela sea romántica, pues tiene algunas normas, ¿no? Por así decir, pues finales que sean felices, finales de la relación, digamos, romántica, pues que sean felices, que la trama central y el hilo conductor de todo sea la trama romántica, tal. Bueno, tiene algunos pilares y quizás estas obras no cumplen todos ellos, pero sí que tienen una trama romántica como uno de los hilos conductores, uno de los ejes conductores de las historias. Se trata de la novela Landscape. Pero antes de empezar, el momento spam, y es que me gustaría recordaros de qué maneras podéis apoyar al canal. Pues como siempre podéis suscribiros si aún no lo habéis hecho, apretar la campanita si queréis que YouTube os avise de futuros vídeos, dar me gusta o no me gusta en función de lo que os haya parecido este vídeo, y además os dejo como siempre mis redes sociales aquí debajo por si queréis echarles un vistacillo y tener pues un contacto más en el día a día, ¿no? Además también os recuerdo que podéis compartir este vídeo con aquellas personas a las que penséis que les puede interesar y que podéis dejar cualquier comentario aquí debajo, que estaré encantada de leerlo, y que además esto ayuda muchísimo, como digo, a que el canal mejore su visibilidad y llegue a más personas. Y ahora sí, comenzamos. Quizás no sea un género por sí mismo, sino que es más bien una combinación de diversos géneros y diversos factores que confluyen en una misma novela. A colación de esto, tengo que deciros que en Instagram últimamente he estado haciendo algunas publicaciones recopilando títulos en los que la ambientación en la naturaleza es primordial. Y es que este es otro de los ejes conductores de la novela Landscape. Si tenemos por un lado la trama romántica, también es muy importante la ambientación en la naturaleza, suelen darse en lugares exóticos, y por otro lado además tenemos el factor de que también pertenecen un poco al género de la histórica. Es un poco la combinación y la confluencia de estos tres elementos que son las bases de lo que es el landscape. Y es que bueno, si exploramos un poco en internet, es verdad que tenemos un montón de recomendaciones, porque hubo un momento que fue como la edad de oro del landscape, surgieron un montón de novelas de este estilo, de este tipo de libros, pero cuando vamos a buscar un poco de qué se trata, pues es verdad que hay algo mucho más difuso, y es que, como digo, no se trata de algo que esté bien establecido, pero ya digo, como eje conductor tenemos tres pilares. Por un lado, la ambientación, que suele ser una ambientación exótica y con muchísima carga de naturaleza y de descripciones. Por otro lado, tenemos que pertenece un poco al género de la histórica, siempre están ambientadas en momentos pasados y en momentos claves en los que, desde puntos un poco más cosmopolitas o con más población, más de ciudad y tal, viajan a lugares más inhóspitos en los que tienen que empezar un poco de cero sus vidas, ¿no? Y esto está ambientado, pues eso, en momentos pasados, en momentos en los que desde Europa se emigraba hacia otras zonas, principalmente Europa, porque como hilo conductor también vamos a encontrar ese punto en común. Y por tercer pilar, como digo, tenemos una trama romántica que en mayor o menor medida va moviendo un poco los intereses de nuestras protagonistas, porque otro hilo común es que suelen ser mujeres las que protagonizan esas historias. Entonces esa trama romántica mueve un poco los impulsos de nuestras protagonistas, el deseo de encontrar una historia de amor o esa manera de encontrar en la historia de amor su vía de escape. Ya haciendo un poco más de hincapié en estas bases, vamos a hablar un poquito sobre cada uno de estos pilares. En cuanto a novela histórica, pues eso, tenemos que principalmente nos ambientamos en la Europa del siglo XIX,
una Europa en la que ya encontramos eso, un poco más de desarrollo, un poco más de unas ciudades que están empezando a crecer, que están empezando a estar superpobladas dentro de, bueno, pues lo que era siglo XIX, y desde aquí encontramos a mujeres que por determinadas circunstancias familiares principalmente, pues se ven abocadas a tener que emigrar, a que su vía de escape, a que la manera de buscarse la vida sea saliendo de su zona de confort, saliendo de estos núcleos de población más cosmopolitas para viajar y empezar de cero, a modo casi pioneros de Willa Cather, ¿no? Empezar en otros parajes diferentes, otros parajes que resultan mucho más exóticos, mucho más inexplorados, y pues los cuales van a ir conectando, como digo, con este segundo pilar, que es la ambientación en la naturaleza, una ambientación más exótica. ¿Por qué? Pues por eso, porque son destinos que al final son mucho menos explorados por nosotros, tanto en esa época, si nos circunscribimos un poco a siglo XIX, resultaban destinos muy exóticos, como en la actualidad, porque al final desde nuestro europeocentrismo son lugares que tenemos como eso, como mucho más lejanos, mucho más desconocidos. Las ambientaciones principales suelen ser Canadá, una ambientación muy fría, países de África, en los que pues eso, encontramos un poco esa zona más inhóspita de desierto, una zona muy diferente, ¿no? También encontramos sobre todo, y aquí vais a conocer seguro bastantes referencias, Australia y Nueva Zelanda. Y luego también en algunas encontramos países como Brasil, un poco Centroamérica, Sudamérica, ¿no? Digamos que es lo que desde el siglo XIX, desde esa perspectiva, se consideraba algo mucho más exótico. Entonces tenemos esa ambientación histórica en la que nos van a dar pinceladas de ese momento que se estaba viviendo, de por qué estas mujeres se veían un poco obligadas, por así decir, a empezar de cero, y vamos a unirlo eso con esas ambientaciones, esas descripciones de esos paisajes tan diferentes, de ese entorno natural tan distinto, que además por lo general era bastante más salvaje, bastante más inhóspito en muchos sentidos, y que resultan unas descripciones absolutamente maravillosas, unas descripciones que te sumergen profundamente en ese entorno, ¿no? Y que te hacen sentir que lo estás viviendo, ¿no? Entonces resulta muy evocador esa ambientación, ese clima que también destaca bastante, el choque en cuanto al clima, ¿no? A cómo están acostumbradas a que sus días sean de determinada manera y el clima sea de determinada manera, y que de repente pues ven un contraste bastante grande, ¿no? En este sentido. Entonces esa ambientación resulta muy evocadora, como digo, es un elemento más y un elemento de peso dentro de la trama, porque si sois personas que no disfrutan de las descripciones, este tipo de libros es probable que se os hagan demasiado densos y que no los disfrutéis, porque al final son por lo general libros un poco más extensos debido a esto, ¿no? A cómo el clima, la ambientación y la naturaleza son una parte fundamental. Y por último, este tercer pilar era la trama romántica, que es principalmente la excusa para haber hecho este vídeo, y es que siempre hay una trama romántica de fondo, bien sea porque ha sido la manera de estas mujeres de salir de ese entorno en el que vivían, en su entorno habitual, o bien sea porque es algo que sucede de fondo, que sucede pues de una manera inesperada, ¿no? Sí que encontramos también una temática muy común, pues por ejemplo los matrimonios concertados son algo muy típico, muy clásico dentro de este género del landscape, porque suelen ser como matrimonios concertados para poder comenzar a prosperar dentro de una tierra, ¿no? Es el típico anuncio del periódico de se busca esposa para que lleve la granja familiar en Nueva Zelanda. Y con esto pues no miro por ejemplo a Sarah Lark, ¿no? Que es el típico ejemplo de premisa de la que parten sus libros. Y ahora, aprovechando, yo creo que más o menos he podido explicar de qué va el género del landscape, aprovechando que ha salido el nombre de Sarah Lark, pues voy a ir comentando algunos de los libros que entran dentro de este género. Y pues eso, no puedo más que mencionar a la reina, a la que todo el mundo conoce y que todo el mundo pues en mayor o menor medida ha escuchado hablar de sus novelas, ¿no? Y como digo, es Sarah Lark,
con su primera trilogía, la que dio el boom, que es la de El país de la nube blanca. Este libro lo leí hace bastantes años, lo leí en la biblioteca, es un libro muy cortito, tiene 800 y pico páginas y es el inicio de lo que yo creo que era una trilogía, pero me parece que ahora hay un cuarto libro, no estoy segura, o si ha sacado algún tipo de spin-off o algo así, pero creo que este se quedó en 4 libros finalmente. Yo solo leí el primero porque si algo también tiene en esta obra, Sarah Lark, es que esta trilogía es una saga familiar. Entonces en cada libro nos vamos a ir centrando, no sé si en una generación, ¿no? Pero aunque sí salgan los personajes del resto de libros, creo que digamos que van pasando a un segundo plano a favor de estas nuevas generaciones que ya van prosperando y asentándose en estos nuevos parajes exóticos, ¿no? En esta obra tenemos a 2 protagonistas que vienen de clases sociales totalmente diferentes y que por precisamente el hecho de concertar matrimonios tienen que viajar en un barco desde Europa hasta Nueva Zelanda. Y claro, pues aquí tenemos precisamente ese recorrido de nuestras protagonistas desde esa comodidad o desde ese entorno conocido a lo salvaje, a lo inhóspito, y cómo allí les esperan pues sus supuestas historias de amor. Tienen que conocer a esos maridos y tienen que un poco establecerse deseando que evidentemente eso que encuentren allí sea esa libertad o eso que ansían, ¿no? Esas historias que ansían. Bueno, aquí tenemos, creo que era Wineria y la otra Helen, no recuerdo exactamente los nombres, ya digo que hace bastante tiempo, pero fue un descubrimiento para mí. Yo no seguí, como digo, con los siguientes, me apetece muchísimo, pero fue una historia de descubrimiento de un género que me transportaba totalmente y que al no tener como eje conductor o principal o central de todo la historia de Romántica, sino que se veía apoyado de esas descripciones y de ese contexto histórico en el que aprendes pues sobre nuevas culturas, sobre cómo va la vida desde cero en una granja, sobre, bueno, diversas cosas, pues a mí se me hizo muy llevadero, se me hizo muy evocador y me gustó muchísimo. Ya digo que es muy extenso, tiene mucha descripción, pero la historia de nuestras 2 protagonistas es muy diferente, cada una de ellas, bueno, una al final viene de un lugar acomodado a otro lugar acomodado y la otra va desde el puesto de, creo recordar que era institutriz, a bueno, pues empezar a una granja desde cero, desde una posición un poco menos acomodada, ¿no? Entonces se conocen en el barco y vamos viendo su día a día y cómo es de diferente dentro de que están en un mismo entorno, en un mismo país diferente al de origen, pero es muy distinto cómo va evolucionando la vida de una y de otra, ¿no? Y cómo los privilegios de una y de otra pues van siendo también diferentes. Me resultó muy apasionado, me gustó muchísimo, la ambientación fue para mí lo más maravilloso que me podía echar a la cara y la verdad es que disfruté un montón de esta historia. Sé por qué no leí los siguientes y es precisamente por la extensión y porque se puede entender casi como autoconclusivo por el hecho de que cierras, digamos, la trama central de una generación para ir centrándote cada vez más en la siguiente. Entonces no sentí que necesitase continuar en ese momento a pesar de que me apetece y quizás lo haga próximamente. Otra autora bastante reconocida en el género es Claire Bouvier y aquí sí que os tengo 2 libros que enseñar que también he leído. Uno es La mirada de la loba blanca y el otro es La llamada del norte. Os voy a leer un poquito la sinopsis porque aquí sí que tengo los libros para que veáis cómo tienen ese mismo eje conductor que digo y cómo casi todas son un poco similares en cuanto a la temática. Canadá, 1882. Mary Blanfield, una joven procedente de la ciudad alemana de Meckelberg, ha decidido, después de la muerte de su hermano, emigrar a Canadá junto con otras mujeres como candidata a un matrimonio concertado. En el trayecto hacia el nuevo pueblo que debe acogerla, la caravana de mujeres en que viaja es atacada por uno de los ladrones que dejarán a Marie herida en medio de las salvajes montañas de Selkirk. Allí conocerá a Onawa, el curandero de una tribu de indios Cree, quien cuidará desinteresadamente de ella y la acercará a su cultura. Pero Marie sabe que debe regresar junto al que ha de ser su futuro marido, el reverendo Jeremy Plummer. Y para ello la ayudará Philip Carter, un comerciante de pieles del que se enamorará perdidamente. Bueno, como digo, me lo leí, creo recordar que fue el año pasado. La ambientación es en Canadá, bueno, de nuevo desde Europa hacia Canadá. Y aquí encontramos esas dudas entre el deber
y el querer, ¿no? Ella debe hacer algo a lo que se ha comprometido, pero sus pasiones la quieren llevar por otro camino, ¿no? Entonces tenemos aquí, como digo, esta ambientación en Canadá mucho más fría, mucho más inhóspita, que puede resultar exótica en el marco de 1882 y que, bueno, pues eso, tenemos el momento, el contexto histórico, tenemos la naturaleza y tenemos esa historia de amor y de pasiones que a mí me gustó bastante. Además, nuestra protagonista en este caso también es una mujer con una fuerte personalidad y con las ideas muy claras, así que me gustó mucho también. Es una novela, pues eso, esta es más cortita y es bastante ligera de leer, muy bonita. Y la otra, que es La llamada del norte, bueno, pues os voy a leer también porque de nuevo nos centramos en Canadá y en este caso en 1875. Jacqueline, una joven de Hamburgo, nunca habría emigrado a Canadá de haber sabido lo que allí le esperaba. Alan, un viejo amigo de su padre, la acoge, pero resulta ser un hombre sin escrúpulos. Especula sobre el patrimonio de la joven y quiere obligarla a convertirse en su esposa. Jacqueline, recluida en su casa, logrará finalmente liberarse del yugo de Alan y escapar. Para ello, solo contará con la ayuda de Connor, el propietario de un aserradero, quien le dará refugio no sin antes aventurarse en un paisaje fascinante en una peligrosa balsa que los conducirá a través de los grandes lagos, hacia las cataratas del Niágara, donde vivirán experiencias que cambiarán sus vidas para siempre. Bueno, aquí además comparten esa ambientación, comparten la ubicación en Canadá, pero es que vuelve a remarcar lo mismo, digamos esas dudas entre el deber y el querer. Ella ansía otra cosa, quiere escapar de donde está, siempre tienen la ayuda de un caballero que viene a rescatarlas, a pesar de que, como digo, ellas también tienen bien de carácter, porque de hecho se atreven a hacer algo que no es lo habitual. Primero, emigrar y segundo, abandonar aquello que no quieren, ¿no? Entonces suelen ser protagonistas, como digo, con bastante personalidad, bastante carácter, con las ideas claras y tenemos esas grandes pasiones, esas grandes historias de amor. Y por último quería comentaros un poquito sobre dos libros que tengo en casa que aún no he leído y son dos autoras diferentes dentro del género que también sé que tienen más historias y que, bueno, pues yo tengo estas dos aquí y me apetecen bastante. Una es Isabel Beto con La bahía de la luna verde, me encanta esta portada, esta cubierta, y la otra es Elizabeth Harán con El río de la fortuna. Este ya sí es bastante más tochito. Y voy a empezar con la sinopsis porque este es el que me parece un poco más distinto porque creo que no habla directamente de historia de amor, pero bueno, seguro que también la tiene. Melbourne, 1883. Francesca se ve forzada a hacerse cargo del negocio de su padre, que recorre un río australiano transportando mercancías en su barco de vapor. Aunque está dispuesta a todo con tal de ayudar a su envejecido padre, la joven pronto deberá lidiar con los prejuicios de un oficio pensado para hombres, mientras a su paso despierta pasiones, envidias, venganzas y destapa un gran secreto que cambiará su vida para siempre. El continente rojo amenaza con quebrantar la unión de su familia. Tenemos aquí ya el cambio de ambientación, ya estamos en Australia, ya estamos en otro continente distinto, la ambientación va a ser diferente y tenemos a una mujer de nuevo que seguro que tiene mucho carácter, mucha personalidad porque quiere tomar las riendas de un negocio en un mundo en el que todavía esto no está bien visto, no está establecido, una mujer no se hace cargo de los negocios y ella tiene que meterse en ese mundo. Así que de nuevo vemos una mujer fuerte, una mujer con personalidad, una mujer que quiere tomar las riendas de su vida y hemos dejado ahí un poquito, ha caído un poco quizás esto de que levanta pasiones, ¿no? Estoy convencida de que por ahí también vamos a tener una buena trama, un buen salseo, un buen romance apasionado. Así es que, pues eso, tenemos ambientación exótica, naturaleza, tenemos contexto histórico y tenemos pues lo que yo creo que va a ser una historia de amor y también parece que tenemos aquí secretos e intrigas que quizás sean pues intrigas familiares que den un poquito más de convulsión a la vida de la protagonista, como si no fuera ya suficiente. Por último, pues tengo como digo, La bahía de la luna verde de Isabel Beto y en este caso veréis como también la ambientación es un poco diferente. Berlín, 1896. Amélie se derrumba al saber que su padre quiere casarla con Kilian, uno de los varones del caucho más ricos de Brasil. Adivina al instante que es una moneda de cambio para sus negocios y emprende, desconsolada, la travesía en barco hacia su nueva vida.
A su llegada, se deja maravillar por los lujos y el exotismo compartidos con su excéntrico marido. Pero pronto el matrimonio se tambalea. El caucho arrasa la vida del Amazonas y Amélie decide por fin abandonar su felicidad impostada. Aquí ya nos sumergimos en una ambientación muy diferente porque eso es esa naturaleza salvaje de Brasil, ¿no? Un poco el Amazonas, todo esto inexplorado, mucha más aventura, no lo sé, quizás más cálido, ¿no? que las otras obras que he comentado antes. No sé, me llama muchísimo la atención, más tropical, un poco diferente. Es distinto a los que yo he leído hasta el momento, que siempre han tenido una ambientación un poco más fría, ¿no? Y bueno, de nuevo tenemos aquí personaje que en un principio se ve arrastrada a una situación, que rompe con ella y pues a ver qué nos vamos encontrando, porque aquí nos habla de cómo rompe su matrimonio, pero seguro que encontramos pues eso, otra historia más que esté dentro de esta trama romántica, ¿no? Y que mueva un poco las pasiones de la protagonista. Así que nada, este me llama mucho por lo diferente que es respecto a los que he leído hasta ahora. Y bueno, pues esto es un poco todo lo que tenía que comentar acerca de este tipo de libros, de los libros de género landscape. Y bueno, espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. Me encantaría saber si habéis leído este tipo de libros, si conocéis alguno más. Hay cientos, hay un montón, y de hecho pues de estas autoras que he estado comentando hay bastantes más libros, pero yo quería un poco eso, centrarme en los que yo he leído, en los que sí conozco y en los que aún tengo pendientes en casa. ¿Tenéis alguna recomendación? Por supuesto estaré encantada de leer vuestros comentarios aquí abajo y vuestras sugerencias. Y ya nada más, solo me queda recordaros de nuevo que aquí debajo tenéis mis redes sociales por si queréis echarles un vistazo, y si queréis tenéis un par de publicaciones en las que hay muchísimas más recomendaciones de landscape en mi cuenta de, ya sabéis, de Instagram. Muchas gracias por estar aquí en un vídeo más y nos vemos en el siguiente. Chao.